Entonces vamos a ver un procedimiento general utilizando el método de Rayleigh para, para encontrar números adimensionales. Este otro procedimiento es un poquito más largo, pero es más efectivo y es más útil para casi cualquier otro proceso. Y para eso voy a explicarlo con un ejemplo. Voy a suponer que tenemos un objeto sólido, este objeto sólido que está acá, y alrededor de este objeto sólido circula un flujo de algún fluido, sé yo, puede ser un submarino y el fluido que circula es agua. Y yo lo que quiero encontrar es cuál es la relación entre Fd, que sería la fuerza de arrastre, ¿sí? La fuerza que tengo que imprimirle al submarino para que se mueva en el fluido, en función de, por ejemplo, la velocidad del fluido que circula alrededor, obviamente porque va a ser una velocidad relativa, ¿sí? En función de la longitud del submarino o del objeto, en función de el radio del objeto o alguna otra dimensión transversal al flujo de fluido, y los otros parámetros físicos que deberían influir son la viscosidad del líquido y la densidad. Entonces, si yo quiero relacionar Fd, que sería fuerza de arrastre, aquí abajo están los nombres de las variables. Fd, fuerza de arrastre, longitud, radio del objeto, velocidad del fluido o una velocidad relativa del fluido, viscosidad dinámica y densidad son las variables que van a influir en todo el proceso. Esto sale de conocer un poco de la física del problema. Puede ser que yo proponga otras variables más, si yo quiero analizar otras cosas. Entonces, una vez planteado esto, que no es fácil de elegir cuáles son, uno a veces tiene que estudiar un poquitito más el problema, uno puede, una vez elegidas estas variables, tiene que elegir las dimensiones fundamentales, ¿sí? Las dimensiones fundamentales para hacer el análisis dimensional. Entonces yo propongo masa, longitud y tiempo. Y puedo ver que todas las fuerzas se pueden escribir en función de esas tres, todas las longitudes, el radio es una función de la longitud, la velocidad es una función de la longitud, la viscosidad dinámica es una función de la masa, la longitud y el tiempo, y la densidad es una función de la masa y la longitud al cubo, ¿sí? Fíjense que con estas tres dimensiones fundamentales o dimensiones básicas, yo puedo representar todas las variables que participan en el problema, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Mi pregunta, lo que yo busco, tiene que quedar bien claro. Yo busco cuál es la fuerza de arrastre, o cómo está vinculada, mejor dicho, la fuerza de arrastre en función de RLB, viscosidad y densidad. Esa es mi pregunta. Esta es la pregunta que yo quiero contestar. Entonces, con esto armo la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes, recuerdo, es una lista de las variables, o mejor dicho, de las magnitudes o variables que participan en mi proceso. Y aquí coloco las magnitudes o dimensiones fundamentales y coloco aquí adentro
el exponente de cada una de estas magnitudes fundamentales en cada una de estas variables que participan del problema. Por ejemplo, para la fuerza de arrastre, yo me fijo que la fuerza de arrastre es igual a la masa por la longitud dividido el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, voy a poner un 1 en la masa, un 1 en la longitud y un menos 2 donde está el tiempo. ¿Sí? Que son los exponentes de cada una de estas magnitudes fundamentales. Así hago para todas las magnitudes que participan del problema. Esto es bastante simple. Hay que ser cuidadoso de no confundir y poner mal un subíndice porque la información de esta tablita yo la voy a usar siempre. Si la construyo mal, va a estar mal mi procedimiento. Mal mi resultado. Luego de hacer eso, yo vuelvo a escribir la pregunta que estoy buscando, la fuerza de arrastre en función de todas estas variables. Y esta ecuación yo la puedo escribir, por ejemplo, de otra forma. Si yo divido miembro a miembro por FD, voy a obtener lo que está acá abajo. 1 igual a esa función que estoy buscando por FD a la menos 1. Si yo me olvido de este exponente, menos 1, y a este exponente le llamo en forma genérica A, yo puedo obtener esto que está aquí abajo. ¿Sí? Esto que está aquí abajo es una función g que va a ser igual a todo el producto de estas variables, f elevado a la a, l elevado a la b, r elevado a la c, velocidad elevado a la d, viscosidad elevado a la e, densidad elevado a la f. Y esta función g va a ser una constante dimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque yo dividí todo el segundo miembro, que debería tener las mismas dimensiones que fuerza de arrastre, los dividí por fuerza de arrastre. Al hacer eso, eliminé las dimensiones. Entonces, esto a veces lo puedo escribir de esta forma, a veces lo puedo escribir de esta otra forma en este recuadro. Son formas equivalentes para trabajar. Yo voy a trabajar de esta forma, con la función que está aquí arriba. No con la del recuadro rojo. Voy a trabajar con esta. Y a esta ecuación que está aquí abajo, a esta ecuación de arriba, a esta, le voy a extraer las dimensiones. Entonces, siempre que yo pongo un corchete, siempre que yo pongo algo así, por ejemplo, F, vendrían a ser las dimensiones de fuerza. Y no importa qué dimensiones, qué magnitudes básicas voy utilizando. Solamente, no estoy analizando el valor de la fuerza, estoy analizando las dimensiones de la fuerza, nada más. Entonces, por eso yo coloco acá entre corchetes todas esas cantidades. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy escribiendo en esta ecuación de acá abajo es una ecuación de dimensiones. Y estoy diciendo lo siguiente. Todas las dimensiones de G, que están elevadas a la potencia 0, o sea, masa a la 0, longitud a la 0 y tiempo a la 0. ¿Por qué? Porque G es adimensional. Van a ser iguales a todas las unidades, las dimensiones de fuerza elevado a la A, todas las dimensiones de la longitud elevado a la B, todas las dimensiones del radio elevado a la C, todas las dimensiones de la velocidad elevado a la D, todas las dimensiones de la viscosidad elevado a la E, las dimensiones de densidad elevado a la F. Y yo hago esto
hago eso mismo, pero expresándolo en las dimensiones fundamentales. Y eso lo hice aquí, en este recuadro. Por eso tengo masa, longitud y tiempo, todos elevado a la potencia 0, porque G es adimensional. Fíjense que aquí esta ecuación, G era una constante dimensional. Para la fuerza escribo cómo está relacionada en función de las magnitudes fundamentales que yo elegí, masa, longitud y tiempo. Hago lo propio para la longitud, el radio, la velocidad, la viscosidad y la densidad. Y lo importante es esto, que está acá en verde, una de las cosas importantes es esto, que en el segundo miembro tiene que aparecer al menos 2 veces cada dimensión fundamental o ninguna vez. ¿Por qué eso es importante? Porque yo cuando arme los grupos adimensionales se tienen que ir cancelando entre sí las dimensiones. Una de esas dimensiones tiene que estar en un grupo dimensional. La otra dimensión, longitud, por decir algo, también tiene que estar en un número dimensional distinto al primero. De esa forma se pueden ir cancelando. Por eso la regla más simple es que al menos en 2 de estos grupos que están acá, tienen que aparecer todas las unidades. Fíjense, longitud aparece en este grupo, en este y en este. Aparecen todos, no hay ningún problema. Masa aparece en el primero y en los 2 últimos. Está bien. Tiempo aparece en el primero y en este que está acá y en el anteúltimo. Aparecen al menos 2 veces. Masa, longitud y tiempo, por lo tanto, esto funciona. Si no aparecen al menos 2 veces o ninguna vez, tengo que hacer otra cosa que lo voy a explicar al final. Entonces, una vez que tengo desarrollado esto, recién ahí construyo esas ecuaciones que habíamos visto en el ejemplo de ayer. Vuelvo a plantear la misma ecuación y hago un balance de masa. ¿Sí? Balance de masa, analizando los exponentes que acompañan a la masa en el primer miembro, que es 0, los exponentes que acompañan a la masa en el segundo miembro, aquí están, fíjense que es una vez alfa, una vez E y una vez F. Hago después un análisis de todos los componentes que acompañan a la longitud. En el primer miembro es 0. Aquí longitud está aquí, 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 aquí. Por lo tanto, en todos los factores. Entonces va a ser A más B más C más D menos E, porque está como denominador, menos 3F, porque está como denominador y elevado al cubo. Luego hago lo propio para la longitud, no, el tiempo. El tiempo está aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, tengo menos 2A, menos D y menos E. Siempre está como denominador, por eso el signo negativo. Listo, ya tengo 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Fíjense, hay 3 ecuaciones y hay 6 incógnitas. El proceso es determinado, esto es un sistema lineal. ¿Sí? Sí, se dan cuenta que es un sistema lineal porque las relaciones entre las variables son lineales. Tengo 6 incógnitas. Las incógnitas son A, B, C, D, E, F. Entonces, como es un sistema que no está determinado, yo debo elegir arbitrariamente 3 exponentes. La pregunta es ¿cuáles? ¿Cuáles de estos exponentes? Bueno, voy a elegir 3 exponentes. Para eso voy a
dividir a las variables que participan del proceso en variables de dos tipos. Variables independientes o primarias y variables dependientes. Entonces, las variables dependientes, que pueden ser fuerza, o sea, voy a volver a colocar la lista de variables acá. Fuerza, longitud, radio, velocidad, viscosidad y densidad. ¿Sí? Son cada una de estas 6 variables que están acá, siguiendo el mismo orden. Entonces, yo voy a elegir 3 exponentes arbitrarios. Puedo elegir A, B, C, D, E o F. Cualquiera de esos. Si yo elijo, por ejemplo, A, B y C, entonces F, L y R van a ser las variables independientes o primarias. Si se me ocurre elegir D, E y F, en ese caso, velocidad, viscosidad y densidad van a ser las variables independientes o primarias. Por lo tanto, voy a elegir y voy a fijar los valores de 3 exponentes arbitrarios y las variables a las cuales corresponden los coeficientes van a ser las variables independientes. Eso es lo que tiene que quedar claro. Dicho de otra forma, ¿cómo yo sé cuál variable elegir? Primero, voy a leer lo que dice acá. Sabiendo que la variable de interés es fd, nos conviene elegir a como exponente. Entonces, una de las variables independientes va a ser fuerza de arrastre. Y además yo propongo elegir B y C. ¿Por qué? Y arbitrariamente se me ocurrió por ahora. Después doy bien los fundamentos. Entonces voy a elegir que A, B y C sean los exponentes elegidos arbitrariamente. Por lo tanto, fuerza de arrastre, longitud y radio van a ser las variables independientes o primarias. Entonces, para este caso, según lo que dice acá, FD, L y R son las variables independientes. ¿Y cómo elijo? ¿Por qué elijo? ¿O qué criterio también tengo que tener en cuenta al elegir? Es que tengo que elegir considerando que entre las no elegidas, entre las variables no elegidas, aparezcan al menos una vez todas las dimensiones fundamentales. Fíjense, si nosotros miramos, lo que yo no elegí fue velocidad, viscosidad y densidad. O sea, estas 3 últimas, esta y esta. Entre estas 3 aparece longitud, aparece tiempo y aparece masa. ¿Sí? Al aparecer por lo menos una vez, ya está bien, satisfago este criterio y puedo seguir con mi análisis. Entonces, si yo elijo arbitrariamente A, B y C, entonces debo hallar unos valores numéricos o funciones para D, para E y para F en función de A, B y C. A ver, me parece que me salté un poquitito. Me salté bastante. Acá. Entonces, dicho de otras palabras, lo que yo tengo que elegir es, que encontrar es D como función de A, B y C. Tengo que encontrar E como una función de A, B y C. Tengo que encontrar F
como una función de A, B y C. Porque A, B y C las voy a elegir yo arbitrariamente. Bien, paso al siguiente diapositiva y acá está escrito todo el proceso algebraico. Esta parte suele ser complicada, se ve cortita, pero es bastante complicada. Vuelvo a escribir la ecuación general, vuelvo a escribir el balance, esto ya lo tenía hecho anteriormente. Entonces acá yo lo que quiero hallar las funciones de E y F en función de A, B y C, lo mismo que yo escribí antes. Entonces, y esta es la parte complicadita que nos podemos demorar un poco. De acá ustedes tienen que elegir alguna de estas tres ecuaciones, la 1, la 2 y la 3, le puse numeritos ahí para verlos bien. La 1, la 2 o la 3. Y yo digo que de 1 despejo esto, le llamo la ecuación 4. De 3 obtengo esto, luego proceso un poquito tomando algo que encontré antes. O sea, reemplazo la ecuación 4 que recién obtuve aquí abajo, obtengo esto y vuelvo a hacer algún otro reemplazo o reacomodo la función, mejor dicho, y obtengo la función 5. Luego tomo la función 2, proceso un poco, proceso, reemplazo algo de lo que encontré antes y sigo reemplazando hasta que llego a la ecuación 6. Todo esto que yo explico así, que parece muy simple, les puede llevar un tiempo porque tienen que manejar ecuaciones. Tienen que elegir cuál de las ecuaciones de arriba les conviene para ir reemplazando. Y fíjense una cosa, aquí yo encontré esta función f que es igual a más b más c. Entonces ya encontré justamente una de las funciones que quería, porque yo quería encontrar f. O sea, quería encontrar esto en función de a, b y c. Acá ya encontré. Y esta es una de las que quiero. Luego tomo la función 4, esta que está acá, y me doy cuenta que si yo reemplazo el valor de f que recién obtuve, ahora tengo e en función de a, b y c. Tengo la ecuación 7, que es otra de las que buscaba, porque buscaba esta. Y luego, tomando la ecuación 5, que es d, expreso todo en función de a, b y c. Tengo la ecuación 8, que es lo que buscaba. Una expresión para d en función de a, b y c, una expresión para e, que es en función de a, b y c, y una función para f, en función de a, b y c. Listo, estas ecuaciones 6, 7 y 8 son lo que yo buscaba. Bien, entonces, recuerdo que yo también puedo recuerdo la ecuación original que yo utilicé para empezar el problema, que 1 es igual a g' por f de E por L a la beta por R a la C por B a la D por mu a la E por ρ a la F. Y en estos casos se van a reemplazar D, E y F por las funciones que yo encontré acá, la 6, la 7 y la 8. Esto ya es más fácil. La parte complicada es esta. Esta parte algebraica la tienen que hacer con cuidado, no hay ninguna regla general, sino que es un camino distinto para cada problema y pueden haber más de un camino para llegar a estas ecuaciones. Este es el que seguí yo, no sé si es el más simple, no sé si es el más complicado, pero pueden haber varias opciones de llegar a este lugar. ¿Sí? Por eso esto genera trabajo. ¿Sí? Por esto, y el trabajo como en termodinámica va a depender del camino, ¿no? Entonces, hago ese reemplazo que dije que iba a hacer, donde dice D, pongo lo que vale D, pongo esto, donde dice E, pongo lo que vale E, donde dice F, pongo lo que vale F.
Y entonces me quedan estos exponentes. Espero que se vea. Si no, se van a enojar conmigo después. Porque se van a terminar con la vista cansada. Luego de hacer esto, y esto es importante, voy a agrupar. Voy a agrupar todas las bases, todas las variables, que son las bases aquí, de tal manera que todas estén elevadas al mismo exponente. O sea, me fijo cuáles de todas estas variables que están aquí arriba en esta ecuación están elevados a la potencia A. Fíjense, está elevada fuerza de arrastre, por entonces la coloco acá. Está elevada la viscosidad con una potencia igual a -2, la coloco acá abajo. Y está elevado la densidad con una potencia positiva unitaria, la coloco acá. Luego me fijo a qué todas las bases, todas las variables que están elevadas a la potencia B, y hago lo mismo. Fíjense, no voy a rayar en esto, pero es L, coloco L acá. R no, B no, perdón, B sí, B corta, está elevado a la potencia B, la coloco aquí. Luego, mu, viscosidad, está elevado a un B negativo, por lo tanto, viscosidad tiene que ir abajo. Y luego, densidad, está elevado a una B positiva, por lo tanto va a ir arriba. Lo mismo hago para C. Agrupo todas las variables que están elevadas a la potencia C, siempre respetando el signo y el valor del exponente, ¿sí? Cuando es negativo se coloca abajo, cuando es positivo se coloca arriba. Si la potencia es unitaria va un 1, si la potencia es enésima va esa n aquí adentro. Nada más, bastante simple. Y una vez hecho esto, cada uno de estos grupos rojos, que yo los recuadré en rojos, ¿sí?, son los números adimensionales que yo estoy buscando. Fíjense, si yo tengo estos números adimensionales, estoy casi listo para terminar. Lo que yo tengo que recordar es que yo lo que quería hallar es fd en función de algo con respecto a todas las otras variables. Yo quiero algo que me diga cuánto vale fd. No esto que está acá. Yo quiero esto que está acá. Pero lo importante de esta ecuación es que yo ya encontré las cantidades adimensionales que pueden o que describen mi problema. Esta cantidad que está acá, la segunda, ¿sí?, la que yo estoy pintando con el lapicero ahora, es el número de Reynolds. Seguramente ustedes ya lo conocen. Esta otra, la segunda, también es el número de Reynolds. Solo que esta última es un número de Reynolds en función del radio del objeto y esta otra es un número de Reynolds en función de la longitud del objeto. Ambos son números de Reynolds. Y la primera variable, esta que está aquí, es una variable que me está relacionando fuerza de arrastre por densidad dividido viscosidad al cuadrado. ¿Cómo se llama? Este grupo dimensional es un número dimensional que no tiene un nombre en particular. No es un número dimensional conocido. Y después vemos cómo lo vamos a trabajar. Pero bueno, ¿cómo yo obtengo fd? Que es todo lo que está escrito acá abajo. Yo lo que hago es reordeno de tal manera de que fd pasa al primer miembro. Es lo único que hice acá. Luego
Porque el objetivo es ese. El objetivo es llevar fd al primer miembro y después despejar todo lo que le está modificando y pasarlo al segundo miembro. Eso es todo lo que yo hice acá. Entonces, una opción es llevar al primer miembro. Me queda esto así. Lo que hice acá en este caso es cambié la función g, este parámetro g, por una función genérica f, nada más. Fíjense que aquí el segundo miembro estoy escribiendo f como función de cosas, nada más. Es una forma genérica de escribir una función. Y luego voy pasando todas las variables que no sean fd al segundo miembro. Dejo fd limpita en el primer miembro y elijo, como yo puedo elegir el valor de a, ¿sí? Porque a era arbitrario, igual que b, igual que c. Entonces yo elijo el valor de a igual a 1 y en ese caso me va a quedar que fd es igual a esta relación de viscosidad con densidad multiplicado por alguna función f, esta que está acá, que esta función f es función de este número dimensional, el número de Reynolds en función de la longitud y el número de Reynolds en función del diámetro. Eso es lo que me está diciendo esto. Y aquí yo puedo decir que llegue a alguna función teórica matemática. Solamente que yo no sé la forma que tiene esta f, ¿sí? La forma que va a tener esta f, ¿sí? La relación funcional entre estos números que están aquí adentro, va a salir solamente si yo hago un experimento. Nada más. Esto que vimos es el método de Rayleigh, ¿sí? Y fíjense que yo los números adimensionales que encontré inicialmente haciendo este procedimiento fue este y este, que yo les dije que eran números de Reynolds, y este otro. Cuando ustedes llegan a este punto, ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden hacer una verificación si realmente este número es adimensional o no. Verificar si este número es adimensional o no. Y verificar si este número, lo que está dentro del paréntesis, siempre estoy hablando, es adimensional o no. Si por algún motivo alguno de estos números no es dimensional, no es adimensional, resulta que puede haber algún error en el procedimiento algebraico anterior. Muy probablemente el error esté en algún lugar de esta parte complicada. Muy probablemente. No necesariamente. Pero, así como encontramos estos grupos dimensionales, si algún compañero o alguien hizo algo, un paso un poquito distinto, puede ser que no encuentre los mismos y encuentre otros. No importa. No importa si se encuentra otro, porque encontrado alguna relación adimensional se pueden llegar a las otras. Van a ser equivalentes. En ese sentido van a ser equivalentes. No necesariamente van a ser útiles, pero sí van a ser equivalentes. Porque podría yo haber llegado a este otro número o conjunto de números adimensionales. Donde este número que está acá, esperen que lo marco, este número, el primero es el mismo. Fíjense que este es el mismo que este. El segundo es distinto a este y distinto a este también. Pero si nos fijamos bien, el segundo, este que está acá, es igual a el tercero de acá arriba multiplicado por el primero. Perdón, el tercero de acá arriba elevado a este exponente. Si yo elevo este número dimensional a este otro exponente, sigue siendo esto una relación adimensional. No hay ningún problema con eso. Al hacer esta multiplicación obtengo otro número dimensional. Y lo mismo aquí. Este número que está acá es igual a, por ejemplo, hay varias formas de llegar, por lo visto. Es igual a
el tercer número dimensional elevado al cuadrado, o también es igual a este número dimensional que yo lo encontré acá, este que está aquí, multiplicado por este otro número dimensional. ¿Sí? Si yo multiplico este por este, la inversa de este por este, me da esto. O sea, pueden haber combinaciones lineales siempre de... bueno, perdón, no combinaciones lineales, sino productos de números adimensionales a distintas potencias, y eso me van a dar otros números adimensionales. Y por eso puede ser que si ustedes siguieron un procedimiento un poquito distinto, pueden llegar a otros números dimensionales distintos de los compañeros de ustedes, o al que yo pude haber encontrado. Por eso lo importante es verificar que cada uno de los grupos dimensionales a los que llegaron sean realmente dimensionales. Si eso está bien, listo. Ya está suficiente para este curso. Yo aquí les dejé una lista de pasos que tienen que hacer para hacer el método Rayleigh. Y esta lista de pasos es lo mismo que yo expliqué antes. ¿Sí? Cuando daba la clase en forma presencial y no se grababa, esto era útil. Les puede servir para repasar el video después con toda esta lista. Este procedimiento de Rayleigh es bastante fácil, pero no se vuelve impráctico cuando el número de variables es muy grande. Fíjense que acá yo usé 6 variables, pero si llegamos a tener 8, 9, 10 variables, se puede hacer un poquitito largo justamente por esta etapa, donde hay que hallar estas relaciones entre variables. Hay veces que uno no ve la salida y se queda patinando en esta parte. Para eso hay otro investigador que propuso, fíjense ya en el siglo pasado, propuso otro procedimiento de análisis dimensional que es el teorema Pi de Buckingham o el método